Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos como todos los miércoles aquí a las 6 de la tarde, hora de Miami, donde nos encontramos para hablar sobre inversiones inmobiliarias aquí en el sur de la Florida, específicamente en ciudades como Miami y Orlando, siempre tratando de traerles valor a ustedes, inversionistas que están mayormente en Latinoamérica y que están buscando información, no solamente de los mejores proyectos de inversión para inversión inmobiliaria, sino también los diferentes, digamos, la información general necesaria antes de hacer una inversión, lo cual obviamente va a hacer que usted haga una inversión segura acá, donde sepa usted qué está haciendo, cómo financiar la inversión, tipos de propiedades, proceso de compra, porque hay que hacer una empresa para, como usted como extranjero, comprar una propiedad acá. En fin, diferentes temas que siempre estaremos acá. Hoy es nuestro webinar número, si no estoy mal, como 106, 107. Se me pasó preguntarle a mi equipo, pero bueno, ya 112. son, ¿cuántos tenemos ya, Ceci? ¿Ciento qué? 112 es este. 112 desde el año 2018 haciendo webinars, así que bueno. Y hoy no puede ser la excepción. Hoy vamos a dar información. La semana pasada hablamos sobre los mitos acerca de comprar una propiedad acá, sobre el tema del financiamiento. Muchas personas piensan que comprar una propiedad aquí en los Estados Unidos es un tema de tener el dinero completo y no, se pueden financiar a través de bancos y en el webinar pasado estuvimos hablando de eso. En esta ocasión vamos a tener una oportunidad. ¿Y por qué llamo yo oportunidad? Porque primero es un proyecto inmobiliario de residencial sin restricción de renta. Ojo, muy importante esa distinción. Segundo, en una zona en donde no existen este tipo de propiedades, es decir, una zona en donde a través de los años ha sido conocido o ha sido una zona una zona residencial muy, ¿cómo es? De toda la vida, una zona residencial muy, en donde las familias, digamos, de tradición, un barrio, una zona, una ciudad muy tradicional, es la palabra exacta, en donde muchas de las familias tradicionales, esas familias que vinieron y se sentaron aquí desde hace muchos, muchos, muchos años, donde hay muchas mansiones, están, entonces es la zona para mí, la zona bueno, no la zona, pero de las zonas más exclusivas de Miami, se llama la ciudad de Coral Gables. Los que conocen, he estado aquí en Miami, me imagino que sabrán de qué les hablo. Una zona muy bella, muy antigua, una zona muy tradicional. Y este edificio está allí, ubicado en esa zona. Como ya les decía, es una zona residencial y no se consiguen edificios que te permitan este tipo de usos, ¿ya? O son hoteles o son propiedades para comprar y alquilarlas a una persona que las vaya a vivir. Entonces, muy importante eso y por eso es oportunidad. Otro punto importante por lo cual es oportunidad, considero yo que es una oportunidad porque es un proyecto que acaba de salir a la venta. Es un proyecto que tuve la oportunidad de estar en el pre-lanzamiento, me invitaron para conocerlo y me encantó. La verdad es que es un proyecto único, sin igual, un edificio boutique, no es muy grande, muy exclusivo, con todas las amenidades que ya nos van a contar, pero digamos como que va a estar solito en la zona, entonces genera una oportunidad importante. Y bueno, ya lo van a comentar. Y para eso traje al mejor equipo de ventas que trabaja conmigo allí, que atiende a todos mis clientes y ya los voy a presentar ahorita. Pero bueno, antes, las personas que no me conocen, mi nombre es Alex de la Rota, soy agente licenciado para todo el estado de la Florida, pertenezco a la Asociación Nacional de Realtors, NAR, y a la Asociación de Miami de Real Estate. Tengo una compañía que se llama Miami Real Estate Offers, a través de la cual me especializo en asesorar a inversores extranjeros que van buscando inversiones inmobiliarias aquí en el sur de la Florida. No solamente los ayudamos a buscar la propiedad que usted está buscando con base en el criterio, uso que le va a usar, precio, presupuesto y todo, sino que también los asesoramos desde el punto de vista financiero, jurídico, contable a través de nuestro equipo de especialistas. También
prestamos el servicio de administración de propiedades y para aquellas personas que lo necesiten, esta no va a ser la ocasión con este edificio, ya que este edificio viene completamente decorado, también prestamos el servicio de decoración de propiedades. Entonces, aquí una de mis invitadas, Tensi Forri, una persona que conozco hace muchos años, colega Tensi, puedes abrir tu cámara para que te conozcan, para que sepan quién eres. ¿Estás por allí? Sí, cómo no, me están haciendo extrañar ese pelo rubio. Bueno, tengo que volver a esas ondas y ese pelo o tener que darte una foto nueva. Muchísimas Bueno, gracias por tenerme aquí, Alex. Siempre no, un placer compartir con tu audiencia. Wow, te felicito. 112 episodios, eso es imagínate. increíble y lo más increíble es que yo haya estado en tan pocos de ellos. ¿Qué pasó? Bueno, porque no todo es venta. La idea también es compartir información educativa. No siempre es venta. Como te comentaba la semana pasada, estuvimos hablando de financiamientos, temas, porque a la gente no le gusta que le vendan, a la gente le gusta aprender y para eso estamos acá, para repartir valor. Y tú sabes que ese es uno de mis objetivos. Tensi Porri es especialista, ella tiene más de 20 años trabajando para desarrolladores. Muy importante tener esto en cuenta. Ella es agente de bienes raíces con la misma licencia que yo, pero ella trabaja para los vendedores, para los proyectos. ¿Por qué digo muy importante esto? Porque la persona que usted como inversionista extranjero, es importante que tenga en cuenta al momento de hacer inversión acá que tiene que estar representado por una persona, por un realtor, que sepa lo que está haciendo, una persona especializada en trabajar con extranjeros. ¿Por qué? Porque si usted se va directo al desarrollo, pensando que quizás va a conseguir un mejor precio, de pronto lo pueda hacer solo, y que lo pueda hacer solo, lo pueda hacer solo, ¿verdad? Obviamente preguntando se llega a Roma, pero digamos que no va a contar primero con la asesoría de un experto que le diga el paso a paso de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, y sobre todo que Tensi trabaja para el desarrollador y no, digamos, en el tema de la negociación de precios, los desarrolladores comúnmente no negocian precios, es decir, no es que vayan a conseguir un mejor precio yéndose directo al desarrollo, como comúnmente sucede en los proyectos inmobiliarios en Latinoamérica. Entonces, lo que le hacen es un favor al desarrollador. ¿Por qué? Porque al final del día yo trabajo para usted, pero a mí me paga el desarrollador. Entonces, muy importante eso. Y Tensi obviamente va a velar por ¿cómo se dice? Es que estoy un poco gripado y por eso estoy un poco... Los intereses de Los nuestros clientes, pero lo intereses. más importante es que mi cliente eres tú, Alex. Tú eres el experto y tú eres realmente la conexión, el que nos trae a estos inversionistas que están buscando las mejores oportunidades aquí en Miami. Y para Correcto. que todo el mundo comprenda, venir directamente a mí o a cualquier otro representante de desarrollador no les puede traer un mejor precio. Los precios son los precios y aquí el único que pudiera batear por falta de otra expresión por ustedes va a ser Alex. Claro. Gracias a todas las ventas que tiene, que realmente es un volumen muy grande, pues a veces tiene ese beneficio de poderles conseguir ciertos beneficios que otra gente no tiene. Correcto. Hay veces se puede conseguir descuentos, o sea, hasta dónde se puede llegar. Hay veces que se puede conseguir facilidades de pago, dependiendo del proyecto, dependiendo del desarrollador. Así que, bueno, entonces, perdón que hay una persona hablando por aquí. A ver, para ese mensaje podemos utilizar las nuevas dame un segundito. ¿Quién es el que está hablando por aquí? de A ver si los pongo un yo aquí en proyecto. silencio. Sí, perdón, Always. disculpa. I know. Bueno, Coral Gables, la ciudad, para mí la ciudad preferida mía. Yo no sé para ti, Tensi, para mí Coral Gables me encanta esa, es una ciudad, esta mística, esa ciudad, esa arborización,
esa historia que tiene esa zona. Y no lo digo yo, lo dicen muchas personas incluso buscan quedarse allí. Ahí es donde se concentran pues las familias tradicionales de acá de Miami, ¿verdad? Entonces es una zona que tiene mucho prestigio y obviamente todo eso atrae la plusvalía. Obviamente está ubicada en el centro de Miami. La ubicación es privilegiada. Nosotros decimos siempre acá, location, 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 localización es lo más importante al momento de hacer inversión. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a garantizar a nosotros la plusvalía. Las escuelas tipo 1, A+, A más. ¿Por qué es importante esto? Porque muchas veces, porque aquí las escuelas, los colegios están categorizados por bueno, medio bueno y muy buenos, digámoslo así. Entonces, son escuelas públicas, estamos hablando de escuelas públicas, alrededor de las escuelas tipo A+, que son estas que están acá, la gente busca mudarse allí. ¿Por qué? Porque obviamente quieren que los hijos reciban la mejor educación posible. Entonces, eso también hace que las propiedades suban de valor. No es un secreto que hoy las compañías como Citadel y todos estos fondos de inversión que se están mudando para acá están mirando hacia esa zona, a mudarse en esa zona y están teniendo problemas por el tema de los colegios, que ese ha sido uno de los cuellos de botella por los cuales digamos, no se han podido o está en un plan de pasarse para acá de los diferentes estados y ciudades donde está, New York, Chicago, California. Y bueno, eso es muy importante saberlo. Bueno, aquí está la ubicación en el mapa, un poquito al sur de lo que es el área de Brickell, que es la más conocida, donde está el área financiera. Coral Gables está acá, digamos que está entre Kendall y Downtown y Brickell. Muchos de los lugares tradicionales, como ya lo dije, el Venetian Pool, la zona de Miracle Mile, el Biltmore Hotel, que es uno de los hoteles más emblemáticos acá, que tiene mucha historia. Aquí una foto de este hotel bellísimo, muy exclusivo, donde se realizan muchas bodas y viene gente de todas partes del mundo solamente a quedarse allí, con unos campos de golf espectaculares. La zona de Miracle Mile, que digamos, en la zona comercial de Coral Gables, donde están los restaurantes, donde están los bares, donde está la zona de las oficinas. Muy, 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 muy bonito eso por acá. Bueno, y esta zonita de acá, que los que han venido acá, es un pasillo donde hay restauranticos y cosas, que es muy famoso por el tema de los paragüitas. Entonces, importante, Coral Gables se destaca como un distrito familiar, como ya les comenté, es una zona muy tradicional, ideal para vivir cuando se tiene familia y que busca un lugar bien conectado con el resto de la ciudad y que es una zona segura y agradable, muy importante. Miami, en términos generales, es una zona bastante segura, agradable también, pero esta en particular, digamos, tiene unos toques de mayor seguridad y de gusto. Y este es el edificio que le venimos a presentar hoy. Se llama Cassia in Coral Gables. Como lo pueden ver, es un edificio boutique pequeño y ahorita nos van a hacer la presentación, que aunque lo ven pequeño, probablemente tiene bastantes unidades. Va a tener una zona comercial abajo, pero lo más importante es que son apartamentos que usted va a poder usar cuando venga acá a Miami, cuando venga de vacaciones, y el resto del tiempo lo va a poder tener rentado. Entonces, ¿qué pasa? Que eso le genera a usted la posibilidad de que usted no se le vuelva un peso financiero el tener una propiedad acá solamente para cuando usted venga de vacaciones, que era lo que sucedía antes cuando no teníamos este tipo de modelos. Ya, miren la piscina, qué bonita. No voy a explicar más porque no le quiero quitar el protagonismo a mi querida Tensi. Así que, Tensi, la sala es tuya para que nos cuentes de qué se trata Cassia y, bueno, a ver, ¿qué tienes para decirnos? ¿Qué no tengo para decirles? Bueno, estoy completamente de acuerdo contigo, Alex. Yo creo que no importa de dónde venga tu audiencia, todos nos podemos identificar con una ciudad específica en nuestro país, de donde somos, que sabemos que es tradicional, que es distinguida, que quizás tenga más historia que las demás.
y que sobre todo tenga un poder adquisitivo más alto que las demás. Ese es el hecho, ese es el ejemplo de lo que es Coral Gables. Inclusive tenemos la distinción de que la acaban de nombrar la ciudad más rica de los Estados Unidos. Ha Rica sobrepasado en a dinero, Beverly Hills. en dinero. Rica en todo lo que es dinero, inversiones, ya sean corporativas o individuales. Las rentas en Coral Gables están al 30% por encima de todas las demás rentas en todo Miami. O sea que realmente es una ciudad que se ha ganado este título. Y como ya bien dijiste, la ubicación, los colegios, los clubs, no hemos ni siquiera hablado de los mejores country clubs, los mejores campos de golf, clubs privados, piscinas. Esto tiene de verdad para todos. Sí, el que haya venido a Miami y no conozca Coral Gables, por favor, vayan a Coral Gables, que si no sales enamorado de ahí, yo te pago el tiquete. No, es en serio. La verdad es que es una ciudad hermosa, bellísima. Las casas tienen su estilo, tienen su encanto, los árboles, todo muy arborizado. La localización en el centro de Miami, muy, muy exclusivo. La zona, la verdad es que sí, muy bonito. Y además le llaman la ciudad bella. Ese es el título de Coral Gables. Realmente es una bella ciudad. Pero para explicarles y darle todos los detalles del proyecto, yo les voy a presentar a mi socia, a mi hermana y realmente a alguien que vive, juega y trabaja en Coral Gables. Se llama Martica. Martica está aquí y ella representa exclusivamente a este bello proyecto de Casia. Gracias, Tensi. Pues encantada de estar aquí contigo, Alex, y con tu equipo maravilloso. Y bueno, pues Tensi me trajo a mí aquí a este lindo proyecto y estoy súper fascinada porque es verdad, vivo aquí, juego aquí, trabajo aquí. Y bueno, pues Casia, como tú dijiste, de los árboles y todo lo lindo que tenemos aquí en nuestra ciudad, el nombre es basado en eso, el árbol Casia, los Casia Trees, que son unos árboles espectaculares que tenemos alrededor de nuestra ciudad, son rosados de colores, y así mismitico empieza nuestro proyecto, porque hasta las aceras de alrededor de nuestro proyecto van a estar en color rosado, pink, para mantener esa esencia que es Coral Gables, Alex, como tú dijiste, esa esencia europea, ¿no? Que es Coral Gables con esa historia, pero nuestro proyecto en sí es contemporáneo porque nosotros estamos con los tiempos y con el boom, como decimos nosotros, que ha venido aquí a Coral Gables con todas esas corporaciones internacionales que han llegado. Sabes que Apple está aquí, marcando 45,000 pies cuadrados de espacio. Y claro, FIFA, que estamos súper felices, escogió a Coral Gables, a nuestra ciudad, para abrir una oficina para los Juegos de 2026, que es cuando vamos a terminar nuestro proyecto. Así que, pues, un poquito de Casia. Es un boutique, es un proyecto. No sé si creo que ibas a compartir la presentación, sí, ¿no? Sí. Sí, la voy a compartir. Por favor, me dices cuando la puedan ver. Dale. No, just go. Mientras que damos la presentación, quiero decirles pues que si en el transcurso de la reunión ustedes tienen preguntas, se le van surgiendo dudas, las pueden ir colocando, poniendo allí en la casilla de preguntas y respuestas, que con mucho gusto los vamos a responder una a una al final de este webinar. Y si nos pueden ir comentando allí de dónde vienen en el chat, de dónde son, si están en Argentina, si están en Ecuador, si están en México, si están en dónde están. Escríbanos allí en dónde se encuentran actualmente para conocer un poquito acerca de nuestra audiencia. ¿Problemas técnicos de última hora? Alex, ¿no puedes ver el screen? No, no estamos viendo, no. Ok, un momentico, perdona. No sé por qué no está sharing. ¿Tenso lo hiciste bien?
Y yo lo he hecho 2 veces ya. Ahí ya lo debiera ver. Alex, ¿lo ves ya? No, no, no lo estamos viendo. Ok. Si tenemos un problema técnico aquí, no sé por qué. Ok. Screen. Let it go for a little minute. No, this one no. Shut on. No. I'm just gonna do that. Okay. ¿Y ahora? No. No. Perdona, un chance. Qué raro. El otro Zoom estuvo perfecto. Eso no. Nothing happens. ¿Y será que Ceci puede poner lo que le acabamos de enviar? Sí, claro. Alex, también te lo acabo de enviar. Si quieres, comparto yo o compartes tú. Perdona, no sé qué está pasando. Just go with No, Tú déjame, también. yo lo comparto por aquí. Mándalo al chat de nosotros. Listo, ya lo mando. Y muchas disculpas, nunca están. Esto están sucede en vivo, solo en vivo. solo en vivo. Sí, sí. Sí, Si fuera, claro. si fuera grabado, Y que lo acabamos de editamos. hacer un Zoom que estaba perfecto. Bueno, ok, ya yo lo tengo aquí. Puedo compartir. Mira. Ya. ¿Puedes ver? Sí, Alex. Perfecto. Listo. Perfecto. Ok. 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 Bueno, pues este es nuestro proyecto Casia. Son 174 residencias, 12 pisos, 2 torres con 12 pisos. Y en el primer piso vamos a tener unas tiendas, vamos a tener retail. Estamos ofreciendo de una habitación, de 2 habitaciones y de 3 habitaciones, como ven aquí, y empezamos en 661 pies cuadrados a 748 de un cuarto, 864 a 868 square feet, los 2 cuartos, y tenemos una línea de 3-3, también tenemos de 1 plus den, que les voy a decir que están todas ya vendidas. Así que Todas. Las de 3 cuartos ya las vendieron. no, la de 1 plus den. Ah, las de 1 más D, claro. Ok. 1 plus den, sí. Ok. Y la de 2 cuartos y un baño también. En estos momentos no han sacado más. Así que nuestro proyecto se está moviendo muy rápido, Alex. Les gusta mucho a los inversionistas. También nuestra colección de residencias están diseñadas y amuebladas por RH, que viene en la próxima foto. Es una colección increíble por esta compañía, que es una compañía global. Como ustedes saben, están en los Estados Unidos, en Canadá y en Europa. Y las residencias, todos los muebles están personalizados para nuestra residencia. ¿Por qué a todo el mundo le encanta Casia? Alex, por lo que tú dijiste, por el poder adquisitivo que tenemos en Coral Gables. De verdad no hay short term, el nombre Airbnb, no quieren oír de eso, pero con Casia, cuando compran aquí, van a tener la flexibilidad completa de los dueños de poder vivirla, rentarla, y básicamente eso es una cosa muy poderosa cuando aquí no hay competencia, no tenemos de verdad otros lugares que pueden hacer eso. Okay. Siguiente. Ok. Ok. Como hablamos, ownership flexible, pero los dueños van a tener la flexibilidad de hacer lo que quieran. Ellos pueden rentarlo ellos mismos, o nosotros tenemos una compañía que se llama Nómada. Es una compañía que va a administrar a nuestro proyecto. Alex, tú sabes que muchos proyectos no escogen la compañía administradora hasta el final.
nuestros desarrolladores decidieron de hacerlo desde el principio, así que los clientes que compran con nosotros saben exactamente, ¿verdad? Quién va a administrarlo, cómo va a funcionar. Y Nómada, yo he tenido el placer de estar allá con ellos. Es increíble el trabajo que están haciendo. Ellos hacen todo, Ale. Ellos le ponen la unidad en todos los Airbnbs. Ellos hacen todas las fotos, hacen el check-in, check-out. Los clientes van a tener una aplicación en el teléfono donde ellos pueden block out el tiempo que quieran usar la unidad. Y tenemos nada más que 3 días de mínimo, así que es completamente flexible. Y si el dueño no quiere ir a través del Nómada, pueden hacerlo ellos mismos o ir a través de un realtor como ustedes. Claro, ok. Eh, ¿Quiénes son las ¿quién es- personas, que rentarían esa propiedad, que estarían interesados en esos apartamentos? Ok, so, número 1 son los estudiantes de la Universidad de Miami. Tú sabes que la Universidad de Miami está a 2 millas de nosotros. Yo trabajo esa área y te diría que muchos universitarios ahí. También, ¿dónde van a estar todos los empleados y las familias que vienen de Apple y de todas estas corporaciones, como tú mencionaste, de Citadel y otras compañías que vienen para acá? Tenemos también más de 20 consulados. Estamos viendo muchas personas de negocio, Alex. Esas son las personas que tienen el poder adquisitivo para moverse en nuestra ciudad, porque en nuestra ciudad todo es más a otra altura, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo, residencial y muchos inversionistas de que dicen, bueno, Marta, yo quiero ir a Miami a hacer negocio o de vacaciones con mi familia, quiero quedarme en mi apartamento, un lugar de lujo, en el centro de todo, pero al mismo tiempo, cuando me vaya para mi país, quiero ganar dinero y eso es lo que estamos viendo. Eso es Okay. lo que más, sí, médicos, abogados, ese es el tipo de cliente que nosotros estamos viendo, Al. Ok, ok. Obviamente va a tener un 24/7, unas 24 horas al día, un concierge, todo este tema de un coworking. ¿Qué más va a tener el edificio? Oh, sí, nosotros vamos, no, efectivamente, claro, tenemos 24 horas al día concierge, nosotros tenemos más de un acre de amenidades. Este slide enseña el boom que está pasando en Miami, ¿verdad? Tenemos lo que estaba hablando Tensi, que hemos sobrepasado a Beverly Hills, tienes a Apple, tienes a FIFA, tienes el Ryder, no sé, la próxima slide. ¿Qué es lo que está alrededor de nosotros, Alex? Imagínate, propiedades de 1 millón a 70 millones, como ven ahí, de casas residenciales. Estamos al lado de Collection, donde están todos los carros de Ferrari, Maserati, todos los carros de lujo. Estamos a unos minutos de Coconut Grove, de Downtown Brickell. Y sí, vamos a tener amenidades 5 estrellas que lo vamos a ver en los próximos slides. No, y también muy cerca al agua, ¿no? Muy cerca a la bahía de Biscayne. Sí, O sea, por el tiempo sí. sí. Sí, mira, Alex, esta tú no lo habías visto porque cuando desde que nos reunimos ya hemos traído más cosas, como estamos todavía en Sí. pre-construcción, pero ahí tú vas a ver un aerial shot, unas fotos para que tú veas lo lindo, casi está aquí abajo, en el centro, y tú ves todo lo que está alrededor de nosotros. Parece Claro, mira, y como un parque. este es Merritt Park, es un centro comercial muy exclusivo ahí en la zona, ¿no? Sí, correcto. Merritt Park está a 1,4 cuadras de nuestro proyecto, donde ahí ustedes van a encontrar tiendas como Tiffany, Louis Vuitton, Jimmy Choo, está Neiman Marcus, pero aparte de eso hay cine para las familias que tienen niños. A mí me encanta el cine, yo no soy una niña, me encanta ir al cine. Hay cine, está el famoso gimnasio Equinox, hay tremendos restaurantes como Perry's, que le gusta el bistec. Y muchos, hay una cosa para cada persona, a 1 cuadra de Casia. Sí, museos, todo este tema. Tenemos cultura, tenemos los museos de Coral Gables, y para que le guste todo lo que tenga que ver con la naturaleza, esos turistas que le encanta y venir y estar, tú sabes, que quieren ver gardens o quieren ir a parques. También acuérdate que nosotros tenemos cantidad para jugar golf courses. Tenemos el Biltmore, tenemos Granada, tenemos Riviera, que es un country club súper exclusivo, que por lo que tengo entendido, no sé, no podemos entrar todavía, hay tremenda lista de espera. Y bueno, es un lugar precioso para que jueguen golf y para Mira, socializar.
para las personas que piensan que Miami solamente es playas, Miami es más que playas y shopping y rumba. Hay lugares muy, muy bellos aquí como el Country Club Prado, bueno, está el Venetian Pool, está todo el tema de Vizcaya, que no lo veo por acá. Bueno, Vizcaya está más cerca de Coconut Grove, pero está en la misma zona, que son Correcto, zonas donde se sentaron los españoles cuando vinieron. Esas fueron las zonas que son las zonas un poco más altas de la ciudad. Bueno, toda esa zona de por allí es muy, muy, muy importante, muy tradicional y por eso es que tiene tanta historia. El otro día, como correcto. tengan la oportunidad, si las personas que nos están viendo acá y tengan la oportunidad de ir a Miami, pueden, no dejen de ir a estos lugares que son muy bellos y tienen, para que conozcan mucho acerca de la cultura, de la historia de Miami, que aunque es una ciudad relativamente nueva, tenemos 127 años, pues obviamente tiene su historia. Aquí también estuvieron los indios de que está asentados por muchos años y pues, obviamente todo eso hace parte de la cultura y que existe aquí en Miami. Correcto, tenemos mucha cultura. Ahí ven las fotos de todo lo que nosotros estamos cerca del Miracle Mile, Downtown Gables, y vamos a hablar de escuelas, Alex. Nosotros tenemos una de las mejores escuelas en todo sentido. Tenemos la Universidad de Miami, que es muy conocida, pero tenemos escuelas privadas y también públicas excelentes alrededor del proyecto. Tienes el Carleton, que es una tremenda escuela a 1 milla y media. St. Stephen's, Gulliver, Ransom, que está con Grand Pro, que tú sabes que está a 10 minutos de nosotros. Así que estamos muy orgullosos de nuestras escuelas. No, y muy importante el tema de la Universidad de Miami. Para los que no saben, la Universidad de Miami es la universidad privada más prestigiosa de la ciudad. Viene gente de todas partes del mundo a estudiar acá y está ubicado allí en el corazón de Coral Gables, muy, muy, muy cerca de este edificio. Sí, sí. En la Universidad de Miami emplean más de 40,000, bueno, entre estudiantes y maestros, maestras y maestros, más de 40,000 personas en la Universidad de Miami. Sí. Este es otro mapa, Alex, para enseñar como más claro lo que está alrededor de nosotros. También es importante decir que estamos cerca del Metro Rail a 3 minutos, así que podemos coger el Metro Rail. Los estudiantes, yo los veo, usan mucho este sistema de Metro Rail para llegar a la Universidad de Miami, que lo deja al frente, pero las personas de negocio, igual que familia, pueden conectarse. El Metro Rail se conecta con el Bright Line. Tú sabes que el Bright Line llega, bueno, va hasta el norte, llegas hasta West Palm Beach y Fort Lauderdale, y también llega a Orlando. Si quieren ir a unas vacaciones a ver a Mickey Mouse, pueden ir en el Bright Line. Bueno, estos son unos renders de concepto de nuestro proyecto. Vamos a tener 2 piscinas, Alex. Esta es la de 5º piso. Esta piscina es una piscina estilo resort y todo lo que viene con eso, ¿no? Es una piscina, claro, que es un heated pool que viene con calefacción. Tenemos cabañas, tenemos áreas para hacer barbecue, cocinas afuera para dining. Vamos a tener un área para ver los juegos y áreas privadas para hacer fiestas, para hacer cumpleaños, etcétera. Mira qué lindo se ve el skyline de Miami y esta vista es espectacular. Sí. Okay. ¿Paso? Tú Okay, me dices. yeah. Sí, bueno, ahora pasaste a la entrada. Nosotros vamos a tener, claro, un wellness center, un fitness studio. Alex, no sé si tú habías visto eso no la tenía cuando No nos los había reunimos. visto. La verdad es que es muy, muy, muy elegante, ¿no? ¿Qué Muy te parece? sofisticado. Sí, muy lindo. Bueno, ese es el concepto de lo que nosotros queremos traer, ¿verdad? Nosotros queremos traer lo que tú dijiste antes, esos árboles, todas las plantas, todo lo que es naturaleza, que es Coral Gable con historia, pero estamos con unas líneas contemporáneas, unas líneas modernas, como me dijo a mí un broker, es como muy, muy zen, ¿verdad? Muy, muy tranquilo, un lugar, como si estuvieras en vacaciones the whole time, todo el tiempo. Esa es Sí. la entrada de nosotros. Y la segunda es, en el mismo piso, tenemos más de 1 acre de amenidades, lo tenemos distribuido, lo tenemos en diferentes pisos. Esta es la entrada. Aquí está, vamos a tener un fitness, un gimnasio increíble con toda la tecnología en maquinarias, una área para hacer yoga, un estudio para yoga. Esta es la segunda piscina, que es una piscina para relajarse, una piscina con techo, como lo ves ahí. Y al otro lado vamos a tener un spa para uno darse masajes, estímulos, etcétera. Y nos falta una área para los ejecutivos que no quieran quedarse en el apartamento, trabajar y quieran bajar al Executive Lounge.
y tenemos diferentes áreas para el ejecutivo, para la persona de negocio que quiere hacer o trabajar, tener una reunión en el centro, ves el conference room. Vamos a tener taquillas de Zoom privadas. Vamos a tener otra área para recibir clientes o amistades o como quieran reunirse. Y vamos a tener una biblioteca, aparte de todo, para que se quiera relajar, leer libros y trabajar. Este es el Social Club. El Social Club está en el 5º piso. Está antes de salir de las piscinas que vieron anteriormente. Y ahí van a poder jugar billar. Van a poder relajarse, tomarse unos traguitos ahí en la barra, en el centro. Y aquí va a haber un cine para ver los deportes. Y mira, Alex, qué belleza. Reunimos, yo creo que todas las cajitas, como dicen los americanos, the boxes. Aquí está la área como que totalmente Coral Gables, ¿verdad? La foto donde ves todo, las líneas limpias de Coral Gables, pero con todas las plantas. Y esa es una foto de aerial shot de la piscina del 5º piso. Y adentro tú ves con el concepto de nuestras amenidades. Esto es un lounge, un lugar privado para relajarse, conversar y un day bed. Qué bueno, qué rico. ¿Qué te parece? Quiero comprar. Oye, ven acá, todas estas fotos, Ajá. me las tenías guardadas, no me las querías pasar. Me acuerdo que ustedes estuvieron bastante, ¿te acuerdas? Que no mira, que no sé qué, qué tal. Alex, es que no Pero no sabía teníamos que, nada. No, es que no teníamos nada. Tú fuiste el primero que te hice, mira, este es mi VIP broker, que es que antes que yo te conociera y ahora sé por qué, ya te conozco más. Y de verdad que, Alex, no teníamos nada. Me da esta pena, pero te doy las gracias porque trajiste tu equipo, fuiste un trooper con nosotros, conmigo. Y bueno, ahora tengo más para compartir mira, con ustedes. mira que el concepto es muy bonito, obviamente. A mí este es el tipo de, ya esos son temas personales, ¿no? Ya obviamente, pero Correcto. es el tipo de toque y diseño de sofisticación que me parece elegante, sobrio, ¿no? Muy bonito. Sí, correcto. Y te diría que como es es la primera colaboración de RH con nosotros, Expression Hardware, yo estoy hablando mucho con el equipo y siempre la vez nos pregunta para que nos cuenten behind the scenes. Y la verdad que, Alex, lo que nos han dicho es que la calidad de los gabinetes, de todo, va a ser a una altura tan alta porque ellos se van a esmerar. Es una compañía que no Marta, va a poner. pero, mejor dicho, vas a hacer que la gente se salga, porque con todo esto que estás diciendo acá, la gente va a pensar que estos apartamentos van a ser de millones de dólares. No, claro que no. Tú me dices, yo les doy los precios, claro que no. Está súper, los precios están increíbles y por eso Alex se está vendiendo tan bien. Especialmente ahora que estamos en inicio, estamos en lista cero. Es el Los momento. apartamentos, claro, estamos en lista cero, los apartamentos vienen amoblados y es obvio, ojo, este es el concepto, más no van a ser los muebles como tal. Ya más adelante, obviamente, ellos mandarán la foto de los muebles, pero el concepto va a ser ese. Correcto, los muebles, como te quiero repetir, Ale, y esto es lo que no tenemos que pensar, estamos locos por verlo, son muebles que los van a hacer especialmente, están diseñados para nosotros. Esto nada más que es el concepto. Claro, todos los apartamentos vienen con todo, con lo que es entonces, las lámparas, las luces, toda la luz. Vamos a tener 2 televisores, una en la área principal, el área de estar, y una en el cuarto primario. También RA, si lo buscan, ellos también tienen lo que es todos los linens, las sábanas, las toallas. Lo único que no vamos a incluir es la parte de la cocina, Alex, porque nosotros no somos condo hotel. Nosotros somos residencial con la opción de rentar, Correcto. con flexibilidad. Mira qué lindo, a mí me encanta el baño. El valle es bello, sí, bien bonito. Bello, ¿verdad? Otra cosa que quiero mencionar, Alex, que nosotros vamos a incluir un estacionamiento con cada unidad. Y para los que compren los apartamentos, la línea 3.3, van a tener la opción de poder comprar otro estacionamiento. Y ahora estamos trabajando, que no lo tengo todavía, te lo paso cuando lo tenga. La línea de 3.3, podemos hacer un lockout. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que si el dueño quiere que el apartamento lo podamos dividir para que puedan rentar lo que es estudio en 2-2, lo van a poder hacer en una de las líneas. Perfecto, ok. Okay. Y esto un poco del floor plan, obviamente no nos vamos a detener acá De las amenidades, sí, correcto. sí. Esto lo incluimos porque antes no lo teníamos, Alex. ¿Te acuerdas que no teníamos nada de esto? Correcto, correcto. Este es el 5º piso, por lo que veo, sí, el 5º piso. El Este área es de el la quinto piscina, piso. el área Sí, de la piscina, los jardines, y sí. el club, ¿no?
Sí, es otra cosa que no toqué. Nosotros vamos a tener unos jardines espectaculares porque tenemos una compañía que van a hacer unas esculturas de Chile, nuestros desarrolladores de Chile, se llama Alta Developers. Así que va a ser un Zen Garden en el quinto piso. Vamos a tener un garden y entonces, claro, en la planta de abajo también. Una Ok. belleza. Y los apartamentos empiezan desde el quinto piso. No, los apartamentos, nosotros tenemos sí, tenemos unos lofts que todavía no nos han dado información de esos lofts que están en el piso quinto, cuarto, creo. Estamos vendiendo del 6 en adelante. Ok, ok. O sea que estos Ya. apartamentos de acá, esto que está aquí alrededor, ¿qué es? No, bueno, perdón, sí, ese es el quinto piso que van a haber un apartamento que van a tener los Lanais y ahí hay mucho también de AGA, vamos, están en el quinto piso, sí. Empezamos el quinto piso, ADA, sí. Es que no tengo para en este momento, no nos han dado los quinto piso, pero AGA es para las personas que tienen algún discapacidad. disability Sí, que sí. vamos a, exactamente, Ok, que vamos a acomodarlos. ok. Ok, aquí un poco del lounge y aquí un poco del developer, ¿no? Que lo conocí personalmente, me lo presentaste el otro día. Muy buena gente. Muy Sí, buena con gente. mucha experiencia también. ¿Qué ha construido él? Bueno, mira, él ha construido el Casa Bella en el Design District. Él le construyó Cuadro. Él le construyó Le Parc, 900 Biscayne. El One Paraíso es de él también. Metropolis en Dayland. Él va hasta Boynton Beach con sus proyectos. Te voy a decir que tienen una intención, lo hemos hablado muchas veces. Son unos developers serios. Como te dije, son de Chile. Y la calidad y todo lo que ellos hacen es lo que ellos dicen, ellos hacen. Ok. ¿Ok? Otra vez RH, que esto es increíble, tener Claro, esta gente, tú sabes, este interior designer. IGDI, estoy seguro que tú lo has oído, Alex, porque ellos trabajan en muchos claro. proyectos. Ellos están haciendo las áreas comunes en colaboración con RH. Es Ok. una compañía de diseño internacional. Y estos son los escultores, sculptors, lo que hacen las sculptures de Chile, que ha traído el developer porque estamos haciendo algo diferente completamente a todos los proyectos en la área. El sales team, el Ese equipo. Austin de Cervera y los arquitectos me fascinan, ellos son muy conocidos, especialmente en Coral Gables, su oficina es headquarters en Coral Gables, así que ellos saben exactamente lo que tú sabes, nosotros estamos buscando en nuestra ciudad, con muchas petas, más de 65 años de experiencia. Bueno, ahora ya obviamente a ver, nosotros nos podríamos quedar aquí toda la tarde, ¿verdad? Explicando de qué se trata, obviamente, pero no todo el mundo tiene las mismas preguntas, no todo el mundo. Entonces, eh, para resumir, hay apartamentos, todos empiezan, no hay estudios, son un cuarto, el uno más den ya no hay, dos cuartos, tres cuartos, ¿verdad? Eh, Correcto. los rangos de precios de los apartamentos más baratos, de los más baratos no, de los más pequeños. Ok, en los rangos de los más pequeños estamos en los 822, 830 en esa área. Lo de 2 estamos en 1.000.000, 1.000.002. Y los Ujú. 3 estamos en 1.500.000 y 1.000.000 hasta 1.700.000. Ok, Tenemos ya muchos pisos, Alex, cuando conocimos la presentación contigo, teníamos el piso 8 y entonces ya podemos ahora, nos han abierto, estamos vendiendo el 10, el 7, lo que ustedes quieran. van a Y tengo haber un inventario. penthouses. No vamos a tener penthouses, los apartamentos van a ser iguales, la altura de los techos no vamos a tener penthouses. Estamos esperando el piso ese que no nos han dicho mucha información, que van a ser como unos lofts, pero eso va a ser al final. Ok, entonces empiezan de los 800.000 hasta el 1.500.000, dependiendo del tamaño, ¿no? En Coral Gables, la estructura de pago. Estamos ahora mismo en reserva, se reserva con el 10%. No, nos reservamos con el 5%. Ok, El 5% ya pone tu nombre en la unidad. En 45 días, otro 5%. Esperamos ir a contrato, ya estamos ya preparados. Vamos a convertir en septiembre lo que nos han dicho. Y entonces en septiembre tiene que dar el otro 10%, ya tenemos el 20%. Y entonces, principio del año ya es groundbreaking. Nosotros estamos ya shovel ready.
ya estamos ready to go. 10% en enero, febrero, tenemos flexibilidad en el segundo año, como tú sabes, de hacer payment plans si el cliente le hace falta. Pero bueno, en el 2025, groundbreaking el principio del año y al final del año, si Dios quiere, vamos a estar en top off, otros 10%, ya completas tus 40 y en el 2026, el tercer trimestre, vamos a hacer el delivery, ya entonces das el 60%. Ok, el 60%, o sea, se separa con el 5, luego otro 5, luego un 10 hasta llegar al 40. El 40% es el total que tiene que poner una persona, es decir, una persona que quiere comprar un apartamento de un cuarto, está en los $800,000, tiene que contar más o menos con $320,000 aproximadamente, más o menos. Y ese $320,000 se divide, se va dividiendo en pagos. Ahora, sé, y eso es una de las, digamos, cualidades mías, sé que se puede negociar, lo que no se, muy pocas veces se puede negociar el precio, pero quizás formas de pago, cosas que de pronto no todos tenemos el mismo flujo de caja, ese tipo de cosas sí podemos, digamos, negociarlas al momento. Lo importante ahora es reserva. ¿Qué quiere decir reserva? Lista Yes. cero, no compromiso. Es decir, si usted decidiera hacer una inversión ahora mismo, solamente por el 5% y puede esperar a ver cómo se desarrolla, cómo es el desarrollo de la plusvalía, de la valorización. Al momento que llegue el contrato, usted puede decidir si sigue con el negocio o no sigue con el negocio. Y si usted decide no seguir con el negocio porque quizás la valorización no llegó, no satisface lo que usted creía que iba a hacer, o de pronto el motivo que usted quiera, usted puede cancelar el negocio, le devuelven el dinero sin ningún tipo de penalidad y sin preguntarle por qué. ¿Ok? Entonces, muy importante eso que lo sepan. ¿Por qué? Porque estamos en etapa de reserva. ¿Ya? Es la primera lista de precios. Una vez llega el contrato, los precios, ¡pum!, suben, se elevan. Entonces, esa es la primera valorización que van a tener los clientes. Sí. Otro tema importante que debamos saber acerca del proyecto que se nos haya quedado, creo que, bueno, viene el tema del parqueadero. Todos los apartamentos vienen con un parqueadero, me dijiste. Sí. Muy importante para la zona, muy importante. Hiciste la posibilidad. Asignados. Alex, son Asignado, correcto. asignados. No es ballet, no es ballet. No, no tenemos ballet. Una cosa que es muy importante decir es que el HOA, tenemos tremendo precio en el HOA, es 1.25 por pie cuadrado. Alex, tú sabes, tú trabajas todas las áreas. El precio es muy competitivo, me han dicho todos los brokers y yo también lo sé. Así que es una buena oportunidad en estos momentos de coger estas unidades a ese precio. Y como tú dijiste, hasta van a ver la plusvalía de aquí a que vayan a contrato. Yo estoy segura que cuando abramos el sales office, la oficina de venta, ya los precios van a subir. Y cuando lleguemos a contrato, todavía tienen 15 días por ley de cambiar de opinión y buscarse uno más grande o mejor si quieren, o cancelar. Ok, perfecto. Y en la asociación está incluido todo menos la luz, ¿no? Correcto. Y tenemos Ok. reservas. Y Vamos a reservas tener también. reservas. Ok. Sí. Importante, las unidades vienen completamente amobladas, listas para empezar a hacer dinero. ¿Ok? Importante eso. Mira, antes de terminar ir con las preguntas, en estas etapas en donde se hace negocio. Nancy, tú estás por allí Sí, y está aquí conmigo. tú sabes lo que está sucediendo en el edificio que nosotros vendimos hace unos años, que hoy tuve la fortuna, y voy a hacer un video acerca de eso, para ahora que me mejore de la gripa, la felicidad de los clientes que están recibiendo hoy su apartamento. Para echarles la historia corta, estas personas decidieron comprar en Downtown Miami, con Tensi y conmigo. Nos escucharon las recomendaciones. Este cliente en particular de hoy compró un apartamento de 3 cuartos, le costó $990,000. Ese fue el precio de compra. Y 4 años después, él tuvo que, bueno, de esos $990,000, él tuvo que poner el 50% durante el transcurso de la construcción, es decir, para redondear, $500,000. Hoy, ese mismo apartamento, en un piso más abajo e incluso más pequeño, lo están vendiendo el desarrollador, porque el desarrollador se quedó con unas unidades abajo y las está vendiendo ahora.
lo venden en $1.700.000. ¿Qué quiere decir eso? Que este señor que invirtió 500 solamente en plusvalía se ha ganado $700.000. Eso es lo que sucede aquí en Miami en preconstrucción. Cuando nosotros hablamos e insistimos sobre el tema de preconstrucción, es por esto, porque esto solamente sucede en esta ciudad y por eso es que los ojos del mundo están vueltos hasta esta ciudad, porque ese es el tipo de negocio que sucede acá. Y tú lo puedes, y me imagino que tú lo verás a diario, la felicidad de la gente, obviamente las gracias, el agradecimiento que tiene. Oye, ¿cuándo se gana uno en $700.000 así de fácil sin hacer nada? Te imaginas, así es. Por eso es que hacemos lo que hacemos, por eso nos dedicamos a la preconstrucción, porque tenemos esa satisfacción de ver la felicidad en los ojos de nuestros clientes y por supuesto como nos siguen de un proyecto para el otro, porque ya hemos establecido que esto se puede lograr realmente en esta ciudad siempre que escojas el proyecto ideal y para eso estás tú, Alex, para siempre poder asesorar a tus clientes a escoger el que es el mejor. Sí, y ojo, yo no estoy diciendo aquí que si usted compra acá, esto es la rentabilidad. Te estoy echando un cuento de lo que me sucedió. Si usted compra acá, invierte acá, de pronto puede ser mayor, de pronto puede ser un poco menor, pero de que va a haber valorización, la va a haber, ¿ya? Claro. Y luego vienen los retornos, ¿ya? Porque esa propiedad va a empezar a rentarse y se va a empezar a pagar sola. ¿Qué sucede? Esa persona puso $500.000 y ahora va a empezar a rentar la propiedad porque en los otros $500.000 se apalancó con el banco. Y el banco le prestó el dinero y ahora con lo que genera en renta la propiedad se paga y le queda dinero, ¿eh? Entonces, sí, se paga el apartamento, todo. Mortgage, hipoteca, seguros, Todo. impuestos, todo, mantenimiento. Y le queda dinero. Entonces, a eso me refiero yo con este tipo de inversiones y con esto quiero terminar, con esta historia feliz y darle gracias a... Ah, bueno, no, perdón. Tensi, yo necesito un favor tuyo. ¿Cómo no? Yo, por algún motivo, yo no puedo leer las preguntas que están allí en la A ver, sección de preguntas y respuestas. Si las pudieras leer, por favor. ¿cómo no? A ver, tenemos, perdón, ¿cuánto cuesta? Creo que cubrimos eso. Esa nos la han hecho 4 veces esa pregunta. Y entonces tenemos otra pregunta que pregunta cómo es el tema de la cancelación, que creo que también lo cubriste. Déjame, yo los toco. Sí. Los tocamos nuevamente. Los apartamentos, bueno, parece si me quedó grabado. Los apartamentos de un Alex cuarto se en fue con los 800 números. $800.000. Los apartamentos de 2 cuartos empiezan en 1.200.000 y los de 3 cuartos en 1.500.000. De ahí para arriba. ¿Ok? Así es. El tema de la cancelación sucede así, es así. Usted compra la propiedad, perdón. Nosotros le hacemos una presentación privada. Usted nos dice, sí, me gusta este apartamento. Vamos a negociarlo. Negociamos. La negociación es un documento que se llama un documento de reserva. Ese documento de reserva es un documento corto de 2, 3 páginas donde está el nombre suyo, el nombre del desarrollador, el número de la unidad y el precio, ¿ya? Usted firma el documento, lo firma el desarrollador y manda usted el 5%. Ese documento usted no le compromete en nada. Simplemente usted está asegurándose de que primero le van a vender esa unidad y segundo que le van a garantizar ese precio que está negociando en ese momento. ¿Por qué? Porque más adelante los precios van subiendo, se van vendiendo otras unidades y bueno, se va aumentando el valor de la propiedad. ¿Qué pasa? Cuando llegue el momento del contrato, que como lo comentó Marta, más o menos va a ser en septiembre, la propiedad seguramente va a costar un poco más. Entonces, ese es el momento en real de compra, en el momento del contrato. Ahora mismo usted está reservando. Llega el contrato, a usted le van a mandar un contrato y le van a decir, bueno, ahora sí, este es el contrato de compra y venta. Dígame si usted quiere usar uso de la reserva. Usted dice, sí, firma el contrato y tiene que mandar el 5% adicional que comentó Marta acá. Ahora, después de que usted firme ese contrato, tiene 15 días adicionales que nosotros llevamos acá un periodo de recesión. El periodo de recesión es un periodo en el cual
se analiza el contrato, se revisan los términos. Si usted firma el contrato, tiene 15 días para revisar que todo lo que nosotros le estamos diciendo acá y que el desarrollador le está diciendo, las vendedoras, sea verdad. Lo puede mandar a revisar con un abogado todo este tema. Si usted, por X o Y motivo, dentro de esos 15 días, se quiere echar para atrás, no quiere hacer el negocio porque le dijimos mentiras o alguna cosa, usted igual se puede retractar del negocio y sin ningún tipo de penalidad le devuelven el dinero. Una vez pasados esos 15 días, estamos ya en contrato en firme. O sea, que usted, tanto el desarrollador como usted, están haciendo negocio. De eso se trata la reserva. Creo que fue clara la explicación, ¿no? Súper. Súper clara. Ok. Entonces, bueno, no siendo más, nos despedimos. No les dimos toda la información, ¿verdad? Porque lo que queremos es que nos contacten, hagan una cita con nosotros, no tiene ningún costo, no tiene ningún compromiso, pero sí pueden ganar mucho. Si este proyecto les gustó la zona, los detalles, lo que comentamos acá, déjenmelo saber. Mi asistente se va a estar conectando con ustedes, los va a estar llamando para acordar una cita o simplemente márquenme al 774-301-0158, como lo ven acá. A ver si yo puedo compartir pantalla aquí de mi presentación. Ya se me perdió. A ver. A ver. Alex, y han entrado un par más De preguntas. ¿Qué otras preguntas? A ver. pidiendo a ver si le puedes enviar la presentación. Yo sé que Se la acabo de enviar. tú y tu equipo se lo Ok. pueden compartir. Ajá. Claro que sí, con mucho gusto. Y la Bueno. información de, ¿no? La información del broker. Sí, la claro, y información quieren la tuya. información tuya, todo Tuya. eso ustedes se lo van a enviar. Sí, todo eso nosotros lo tenemos. De todas formas, aquí tengo mi equipo de trabajo, está aquí con nosotros y ellos están tomando nota de todo esto y claro que sí, nos vamos a comunicar con ustedes. Bueno, mi celular, mi número de WhatsApp es el +1 774-301-0158. También me pueden conseguir en mis redes sociales como Miami Real Estate Offers y con mucho gusto podemos estar en contacto. De todas formas, todas las personas que están acá, nosotros tenemos el teléfono, el contacto de cada uno y nosotros nos estaremos contactando con ustedes a través de llamada telefónica. Muchas gracias a todos, muchas gracias Tensi, muchas gracias Marta por regalarnos este ratico, regalarnos este conocimiento de ustedes y esperamos que este proyecto sea del agrado de todos y que tengamos muchas ventas. ¿Ya? Gracias, Alex. Gracias. Fuerte abrazo y buenas noches a todos, que descansen.